Dios les bendiga. Amén. Me tiemblan un poquito las piernas. Hace bastante que no estaba en el ruedo. Gloria a Dios que el Señor me llamó de nuevo. Estaba escuchando recién las peticiones, ¿verdad? Que presentamos ante el Señor. Y hay peticiones que la venimos escuchando hace bastante, ¿verdad? Porque viene pidiendo por los hijos, Marita también, Paola, por los esposos. ¿Y cuántos acá tenemos esas peticiones? Que las presentamos una y mil veces ante el Señor. Las presentamos acá los miércoles, pero también las presentamos a diario en nuestras casas. Y son esas peticiones que permanentemente están en nuestra cabeza, que nos desvelan a veces, que nos roban el gozo, que nos producen tristeza. Así la hayamos presentado ante el Señor. La vez pasada Johnny me compartía también que a veces se despertaba de noche por Nadia. Y sabemos, ellos son nuestros pastores, nuestros guías, nuestros maestros, y aún así son seres humanos como nosotros. Pero ahí está la prueba de fe. ¿Cuánto confiamos en el Señor? Conversión de los hijos que andan por mal camino, esposos o esposas inconversas, enfermedades propias o de un ser querido, un amigo que está padeciendo. Esas son las inquietudes, ¿verdad? Las preocupaciones que nos roban muchas veces el gozo del día a día. Y el martes pasado, cuando yo veo los WhatsApp con los pedidos de oración para presentar en el ayuno, yo presentaba allí las peticiones delante del Señor y estaba leyendo también su palabra y estaba justamente leyendo en Hechos y meditaba en esa palabra. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:6. Para el que quiera buscarlo, busque. En Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, ¿verdad? Diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Si pasamos a la otra diapositiva, está en la traducción del lenguaje actual. Dice: cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Un poco más exigente, ¿verdad? Y un poco más de cada uno en esta pregunta. ¿No crees que es buen momento? Y yo cuando presentaba ahí las peticiones delante del Señor, se nos viene esa pregunta: ¿no crees, Señor, que ahora es el tiempo de darme eso que estoy pidiendo? ¿No crees que ya fue suficiente estar padeciendo esto? ¿No te parece que es ahora la hora y el momento para hacerlo? Y Jesús le respondió ahí enseguida, en el versículo 7. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a los discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Clarito, ¿no?
Vamos a la otra versión. Y dice, Jesús le respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. O sea que si le estamos haciendo esta pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿No te parece que ya es hora? Que ya he orado suficiente, ya he padecido lo suficiente, ya he tenido muchas noches sin dormir a causa de sufrimiento y el padecimiento de mis hijos. ¿No te parece que ya es el tiempo de responderme? El Señor nos responde, nos dice, solo Dios decide cuándo. Amén. Y es así la respuesta, fría, tajante, cortante, sin vueltas. No preguntamos más, Señor, ¿está bien? Y dice en la versión anterior, decía, que no nos toca saber los tiempos o las sazones. Y entonces ahí me empecé a inquietar por saber el significado de la palabra sazón, porque nosotros comúnmente la escuchamos para el sabor, el gusto de la comida, cuando le ponemos algún condimento, ¿verdad? Bueno, entonces quise averiguar a ver si había otro significado para la palabra sazón, y ahí encontré que sazón dice que es el punto de madurez o de perfección al que llega una cosa en su desarrollo. Estado adecuado de la tierra para plantar. Ocasión o momento oportuno para algo. O sea que es potestad del Señor saber el tiempo, determinar el tiempo por el que vamos a estar pasando por esa circunstancia o tribulación y también hasta dónde va a llegar, hasta qué punto va a llegar esa situación. El Señor es el que tiene la última palabra y el que va a decir, bueno, hasta acá llegó esta situación, de acuerdo a lo que Él considere que la situación sea perfecta o madura, no para los demás, sino para mi propio crecimiento. ¿Amén? No sé si me explico. En Lucas 10:21, yo puse todos los versículos para ir un poco más rápido, así que cualquier cosa toma nota, después lo busca en su casa. Dice la palabra del Señor que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hay cosas que a Dios nos quiere revelar y nos la revela. En este pasaje es cuando venían los 70, venían de echar fuera demonios, de hacer sanidades. Y por eso el Señor le dice que esas cosas las reveló a los niños. Pero hay otras que no, que están en su sola potestad, como veíamos en el versículo de hoy, los tiempos y las sazones de la circunstancia por la que está. Hay misterios que están en su sola voluntad no revelarlos. Y debemos confiar en su sabiduría y su misericordia. Si no obtenemos lo que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros lo queremos, por algo es. Dios, nosotros tenemos que confiar en la sabiduría y en la soberanía del Señor. Hay un fin mayor para eso. De repente tenemos que cambiar nuestra oración y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quiere que nosotros aprendamos? Quizá fortalecer nuestra dependencia hacia Él, que estemos aferrados de su mano en tribulaciones,
lamentablemente a veces nos acercamos más al Señor. Digo lamentablemente porque debería ser en todo momento que estemos con Él. Quizás ese sea el fin mayor del Señor, permanecer a su lado, que no nos soltemos de su mano, que fortalezcamos nuestro carácter, que fortalezcamos nuestra paciencia, que crezcamos en amor. Y uno dice amor y capaz que piensa, no, pero si mi mayor preocupación son mis hijos, ¿cómo no va a existir el amor? Pero puede pasar, no vamos a dejar de amar a nuestros hijos, pero sí quizás de tener actitudes que lo hacemos cuando estamos en ese idilio, ¿verdad?, con nuestros hijos. Me tiene tan cansado y me tiene tan harta esta situación, y una y mil veces le digo y vuelve a caer en lo mismo. Me duele tanto eso, que quizás yo no me preocupo tanto, lo dejo más, que se haga cargo solo. Y el Señor nos llama a que continuamente pagar, siempre me equivoco, pagar mal por bien. Siempre le digo al revés. Amén. Si nos dan una bofetada, poner la otra. ¿Qué hacemos de extraordinario, Señor? No hacemos nada de extraordinario. Y el Señor nos llama a ser extraordinarios. A obtener esas respuestas las tiene del mundo, las tienen de sus amigos, de la gente que no conoce a Dios. Nosotros le tenemos que mostrar lo contrario: amor, paciencia. Por más que a veces digamos que se nos agota, bueno, renovarnos en esos frutos del Espíritu. Ahí en 1 Corintios, en el pasaje de la preeminencia del amor, buscando otras cosas, pero dice: y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Teniendo todo eso, profecía, conocer todos los misterios, ciencia, tener una fe que traspasa montañas, y yo no tengo amor, no soy nada, dice la palabra del Señor. Por eso el Señor nos exhorta a eso. Quizás ese es el trato diario de Dios conmigo. Amén. Ya sé, con mi vecino, que siempre me manda el perro a usar de baño mi patio, mi compañero de trabajo. Cada cual sabe a qué el Señor se está refiriendo. Y el Señor nos dice que si no tenemos amor para con las almas, nada somos. Amor hacia Dios. No sé si puse, a ver, ¿viste el otro? Ahí está el gran mandamiento. Dice en Marcos 12, 30, 31. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Amén? No hay otro mayor que estos. Amar al Señor, amarse a uno mismo y amar al prójimo. Piense las situaciones que está viviendo. Quizás eso es lo que el Señor espera de mí. Amar, es tan simple esa palabra, pero encierra mucho.
yo no lo puse ahí, pero un poco más abajo en Mateo, no lo puse. En Mateo, en ese mismo pasaje, pero en el versículo 33, el escriba al que Jesús le estaba explicando esto, muy bien le repite y le dice, tal cual lo dice el Señor, que esos son los mandamientos, más dice que cualquier sacrificio o que cualquier holocausto que podamos hacer. Eso lo dice el escriba. Cerciorándose de que entendió cuál es el mandamiento. Y le agrega, sí, entiendo, Señor, más que cualquier sacrificio que yo pueda hacer en ofrenda a ti, el mayor mandamiento es amar. Y el Señor le responde, has respondido muy sabiamente. O sea que sí, entendió bien. Amén. Que nosotros podamos entenderlo el día de hoy. Así que el Señor, volviendo a Hechos, ¿verdad? Que decía que es potestad de Él conocer en qué tiempo y hasta cuándo vamos a estar padeciendo esa situación. El Señor nos llama a dejar de preguntar hasta cuándo, pero no hacer de eso una espera pasiva. Bueno, es potestad del Señor, lo dejo a Él. No, sino que hagamos una espera activa. Que mientras tanto, hagamos justamente esto, preguntarle al Señor, bueno, Señor, seguimos en la misma situación, en el mismo padecimiento, ¿qué es lo que tienes para enseñarme? Que le preguntemos y que mientras tanto desarrollemos los frutos del Espíritu. Quizás eso es lo que el Señor me está mandando. Y ahí en Gálatas 5, 22 y 23, recordamos cuáles son los frutos del Espíritu, Amor, que ya nos detenemos en el amor. Gozo. ¿Qué pasa cuando estamos pasando con esa situación? El gozo continúa. La paz continúa. Tenemos la misma paciencia, tenemos benignidad, somos bondadosos, somos mansos, tenemos templanza. Quizás ante ese silencio del Señor, silencio aparente del Señor, nos tendríamos que preocupar más por esto, por desarrollar, por cultivar estos frutos que quizás nos dejamos arrastrar por la corriente y por las circunstancias y empiezan a aparecer los frutos de la carne: ira, contienda, pleitos, celos, porque también aparecen. No porque estemos acá, seamos santos, estemos en la casa del Señor, nos congreguemos cada vez que haya que congregarse, no caemos en esto, sí que caemos. Amén. Por eso tenemos que estar atentos y velar. La palabra de Dios dice: ¿qué galardón tenemos si hacemos lo que hacen los incrédulos? Amar a quienes nos aman solamente, eso no tiene nada de extraordinario. ¿Se acuerdan? Me acuerdo que era en la iglesia ya cuando estábamos en Zorrilla, ahí recibimos la palabra de ser extra. Dejar de ser ordinario, lo que es esperable, sino que ser extraordinario. Movernos en lo sobrenatural de nuestro espíritu. Amén. Para eso nos dio el Señor. Para eso nos da su palabra, para eso nos llamó. Para hacer la diferencia en este mundo. Pero Dios no se queda solo en decirnos eso, que no nos toca a nosotros solo en los tiempos. Bora. El Señor nos dice que no solamente nos quedemos con eso, sino que nos otorga algo más. Y Jorge, cuando estaba en la administración, mencionó parte de
de este versículo. En Hechos 1:8, que es el pasaje que hoy teníamos al principio, le voy a leer desde el 6 para reengancharlo. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Pero esto no te toca a vos saberlo. Pero, ese pero a mí me da la pauta de que el Señor, no te doy esto, pero no te voy a dejar con las manos vacías. ¿Amén? Pero recibiréis, ¿qué recibiremos? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no solamente eso, recibiremos poder, sino que me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Efesios 1:13 nos dice lo que ya sabemos, ¿verdad? Cómo recibimos al Espíritu Santo. Pero no importa, yo lo puse acá para recordarlo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Amén? O sea que primero, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Oír. ¿Ah? Oír la palabra de verdad. Oír que Jesús vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Creer en Él. Y con eso nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Amén? ¿Cuántos de acá oímos la palabra? Esa palabra de verdad, ¿cuántos la oímos? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos creímos en esa palabra? Todos también. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Sí. Y en el versículo 8 dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea que si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿qué está en nosotros? El poder. Por más que algunos no lo creamos. Por más que hoy capaz que me siento poderoso y sí, sé que tengo el poder. Y después me bajoneo y el poder no sé dónde quedó. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos el poder. ¿Amén? ¿Lo creamos o no? Recibimos ese poder si recibimos el Espíritu Santo. Para tener poder, primero tuvimos que creer. ¿Amén? Para tener poder, primero tuvimos que oír y después tuvimos que creer y ahora tenemos el poder. Pero nosotros creímos sin ver. Y la Biblia cita a alguien, que es Tomás, que creyó. ¿Por qué creyó? Porque vio. Amén. Tuvo que ver las huellas de Jesús para creer. Y el Señor mismo les dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, bienaventurados nosotros.